El hábitat corresponde básicamente al lugar donde viven los organismos o los seres vivos. Todas las especies necesitan de un lugar físico que les suministre los recursos para poder desarrollarse. Dicha área debe de poseer las condiciones aptas para que la especie que la resida pueda alimentarse, reproducirse, interrelacionarse y adaptarse. Todo eso aspectos se refieren al concepto de hábitat. Entonces el hábitat no es solamente decir que es el lugar donde vive un organismo, sino que también todo lo que él hace en ese lugar, por ejemplo, para alimentarse, para reproducirse y para interrelacionarse o adaptarse con otros organismos. Las especies necesitan de hábitats específicos, no pueden ocupar cualquier hábitat, solo los que sean capaces de colonizar por medio de características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Por lo tanto, desde grandes extensiones de espacio como el océano, el intestino de un mamífero, hasta espacios minúsculos de alguna charca son hábitats para organismos. Debe entenderse que cualquier hábitat es modificable, o sea, no es que las especies tienen un solo hábitat y ese es el único que tienen para toda la vida. Constantemente lo pueden modificar dependiendo de las condiciones que el ambiente le muestre, ¿verdad? Ya sea por los mismos organismos que la habitan, por la acción meteorológica, ¿verdad? Por efectos ya sea de lluvia, puede ser provocado por huracanes o tormentas digamos en la época lluviosa, o por la injerencia también del ser humano, ¿verdad? Que son factores que principalmente este último factor es el que influye más en la modificación de los hábitats. Tipos de hábitat. Existen tres tipos de hábitat: el terrestre, el aeroterrestre y el acuático. El aeroterrestre corresponden básicamente a las especies que viven en espacios aéreos, o sea que vuelan, como también terrestres, ¿verdad? Obviamente utilizan los dos mecanismos, por eso se llama aeroterrestre, de aéreo, y terrestre pues lógicamente de la parte o de la superficie de la tierra, utilizado para reproducirse, anidar y para descansar. El terrestre corresponde a los espacios físicos que están en la superficie terrestre, se caracteriza por la presencia del oxígeno, por la acción meteorológica y térmica, entre ellos por ejemplo peceras, ahí no dice proceras, es peceras, bosques, desiertos, montañas y otros. Acuáticos, a él pertenecen las especies que están adaptadas para vivir debajo del agua, como océanos, lagos, lagunas, ríos y otros. Y acá en el dibujo podemos apreciar los tres tipos de hábitat. Entonces tenemos el terrestre, que corresponde a espacios físicos que están en la superficie terrestre, y ahí podemos ver prácticamente solo organismos que habitan esa parte, ¿verdad? Ahí vemos cebras, leones, monos, ¿ok? Felinos, por ejemplo. Luego tenemos el aeroterrestre, que ya hemos dicho que principalmente son las aves. Entonces ahí pertenecen especies que viven en espacios aéreos como terrestres, aéreo principalmente para el vuelo y terrestre para reproducirse, anidar y descansar. Acuáticos, a él pertenecen las especies que están adaptadas para vivir debajo del agua, como océanos, lagos, lagunas, ríos, entre otros. El nicho ecológico, que es el otro concepto, dice que por otra parte los seres vivos, después de condicionarse a su hábitat, cumplen funciones específicas dentro de sus poblaciones, se interrelacionan con otras especies y con su ambiente abiótico, se alimentan, compiten, cazan o evitan ser depredados. Lo anterior describe el concepto de nicho. Y ahí podemos saber los aspectos que comprende, ¿verdad? Que no es solo decir, por ejemplo, el papel o la función que cumple un organismo en el ecosistema. El nicho va más allá. Depende de factores como el comportamiento, su alimentación, los depredadores, etc. Dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no el mismo nicho, ¿verdad? Ahí lo podemos apreciar, por ejemplo, en una sabana africana donde comparten el mismo hábitat, pero el nicho no es el mismo.
Cuando esto ocurre, comparten el alimento, requiere la misma humedad y temperatura, etcétera. La mejor adaptada desplaza a la otra. Cuando ocurriera, si en un momento, digamos, ocurre que dos organismos ocupen el mismo nicho, una de las dos, generalmente el más fuerte, es el que va a desplazar a la otra, ¿verdad? Entonces, dos especies no pueden ocupar el mismo nicho, pero sí pueden ocupar el mismo hábitat, ¿verdad? Como vemos ahí, comparten el mismo hábitat, pero tienen diferentes tipos de nicho, ¿verdad? Tipos de nicho ecológicos tenemos dos: el nicho potencial, que es el ideal, que no sucede en el medio natural, es muy difícil que eso ocurra, y el nicho ecológico real, que ese es el que realmente, como la palabra lo dice, es el que se da en las especies. El ecológico potencial o ideal es aquel que satisface todas las necesidades de una especie, muy difícil de alcanzar, como dice ahí, en laboratorio o en cautividad, pero no en la vida real. O sea, en la vida real no se puede llegar a que una especie tenga un nicho de ese tipo. El nicho ecológico real es aquel nicho que ocupa una especie en condiciones naturales y donde influye mucho la competencia y las especies depredadoras de esa especie, ¿verdad? O sea, en realidad el ecológico real es el que se presenta en la naturaleza, ¿verdad? El potencial o ideal es el que se da, por ejemplo, en zoológicos o en zoocriaderos, ¿verdad? Ahí podemos apreciar, digamos, dos especies, por ejemplo, de balanus. Uno se llama del género Balanus y el otro es de Tamalus, ¿verdad? Esos son dos especies que viven en el mismo lugar, pero generalmente vean la posición que ocupan dentro de su hábitat, ¿verdad? Para evitar la competencia, para evitar, digamos, tener el mismo nicho. En ocasiones una especie, al entrar en competencia con otra, va reduciendo su nicho potencial. El nicho ahora ocupado pasa a llamarse nicho efectivo o real, que es lo que ustedes pueden apreciar ahí, porque ahí hay especies competidoras, hay dos especies que están compitiendo por el lugar y por su nicho, ¿verdad? Entonces, obviamente, cada uno tiene su nicho, pero se ve reducido debido su nicho potencial se ve reducido debido al nicho real, ¿verdad? Ahí pueden tener dos dibujos, ¿verdad? Exactamente, este es el nicho fundamental y este es el nicho realizado. Vean que el fundamental prácticamente no tiene factores externos, ¿verdad? Como ambientales, ni competidores, ni depredadores. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, aquí yo tengo la especie y aquí hay una serie de factores que influyen, que son recursos, factores ambientales, factores bióticos y factores antrópicos. Aquí esto es lo mismo, nada más que vemos acá el nicho fundamental, que sería esto mismo, el nicho realizado, que serían todos estos círculos, serían correspondientes a estos factores, y aquí vemos también otro ejemplo de una araña, ¿verdad? Donde tenemos el nicho fundamental, ¿verdad? El que está enmarcado en el círculo más oscuro, y estos de acá son prácticamente el nicho realizado, esta parte de acá, ¿verdad? Que es cuando hay factores bióticos, presas, competidores y depredadores. Tenemos también el espacio geográfico en el cual la especie puede acceder, ¿verdad? Que es toda esta parte de acá. Pero hay factores abióticos, ¿verdad? También que son favorables para la especie, que son estos de acá. Eso está en el nicho fundamental, ¿verdad? Obviamente eso no va a cambiar, pero sí, digamos, los factores bióticos, porque eso va a evitar que la especie pues ocupe un amplio nicho, ¿verdad? Entonces se va a ver reducido. Aquí vemos también, digamos, cuando dos especies, por ejemplo, compiten, por ejemplo, este es el caso de nichos ecológicos de los pinzones en las Galápagos, y aquí ven un solapamiento de nichos. ¿Qué significa eso? Bueno, describe la situación en la cual los miembros de una especie utilizan el mismo recurso escaso. O sea, puede ocurrir que en algún momento ellos ocupen o tengan un nicho similar, ¿verdad? Ocupen el mismo recurso, pero no es siempre, digamos, no permanecen en todo. Vean que es un pedacito nada más, o sea, solo en esta parte es donde
prácticamente ellos pueden, digamos, compartirlo, ¿verdad? O sea, y es por un breve tiempo. Digamos, los nichos dividen de acuerdo al nicho, se clasifican en dos tipos de especies, generalistas y especialistas. Esto es muy simple. Las especies generalistas son aquellas especies que tienen amplitud de nicho, que tienen más lugares para explotar, tienen más variedad de alimentos, toleran más factores ambientales, contrario a las especies especialistas que tienen un reducido hábitat, tienen una disminución del nicho, o sea, un nicho reducido, y se ve también que son un poco, en cuanto a las condiciones climáticas, se ven más afectados, ¿verdad? Y también tienen menos alimento, ¿verdad? Por ejemplo, en los especialistas tenemos al oso panda, porque prácticamente solo consume brotes de bambú, ¿verdad? Y en los generalistas, por ejemplo, las ratas tienen más recursos que consumir, ¿verdad? Y tienen más hábitat que un panda, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las especies utilizan soluciones intermedias, como dice acá, y en el caso de las especialistas son especies que explotan nichos no accesibles a otra especie, ¿verdad? Que obviamente, por ejemplo, en el caso de los osos pandas, solo consumen hojas de eucalipto, que solamente pueden consumir ellos, porque es tóxico, ¿verdad? Los aceites que produce digamos, la planta. En cambio, para otras especies no es posible consumirlo, pero no pueden comer otra cosa, entonces es un nicho muy reducido, ¿verdad? Luego, lo que es amplitud de nicho, que depende mucho, la clasificación de estas especies basado en eso, dice cantidad de hiperespacio de referencia que es ocupado por la especie. Una especie generalista ocupa un volumen grande en este espacio, un especialista ocupa uno pequeño, ¿verdad? Fragmentación del hábitat, dice que la fragmentación puede producirse por procesos naturales que alteran el medio lentamente, como el viento, tormentas, derrumbes, fuegos, depredación o forrajeo, o por actividades humanas. Este es el más peligroso de todos. Si ustedes ven esto no es provocado por factores ambientales. O sea, el fuego es generalmente que ustedes ven acá, fue causado por actividades humanas, ¿verdad? Para establecer cultivos y para la ganadería, que es lo que está pasando mucho aquí en Costa Rica. No, ya, digamos, sí ocurrió, pero ya es un poquito menos, digamos, la parte de quemas para lo que es ganadería o para agricultura, pero aún así todavía se sigue dando. Pero lo más preocupante ahorita es en Brasil, ¿verdad? En la Amazonía, que ahí sí la presión es muy alta de personas agricultoras y gente que caza, ¿verdad? La cacería y también la parte de la ganadería clandestina, ¿verdad? En los últimos 10.000 años, la actividad humana sobre el planeta ha determinado que la gran mayoría de los paisajes contemporáneos presentan algún grado de fragmentación. Consecuencia de esto, pues lógicamente la pérdida de hábitat, ¿verdad? Las especies no tienen dónde recurrir, ¿verdad? Básicamente se quedan sin ese lugar donde ellos vivir, y pues lógicamente eso ocasiona la muerte, la desaparición de muchas especies a nivel mundial. Entonces, disminución o pérdida de recursos disponibles para las diversas especies, cambios en los factores tanto ambientales como físico-químicos, que son parte de los diversos nichos, disminución de las poblaciones de las diversas especies, pérdida de especies por la disminución de recursos y por aislamiento, entre otros, pérdida o disminución de los nichos de diversas especies debido al aumento en la competencia por los recursos. ¿Por qué es importante conservar los hábitats? Pues lógicamente para mantener estas especies a futuro, para las futuras generaciones. Además de esto, pues obviamente son el pulmón del mundo, ¿verdad? En el caso de las plantas, y también pues el turismo se ve beneficiado por la conservación del hábitat, porque esto origina la conservación de especies, ¿verdad? Entonces lógicamente los países pueden acceder a este recurso para atraer turismo ecológico, ¿verdad? Entonces existen razones de carácter científico que van desde la importancia del estudio de los organismos
que permiten entender la evolución de los seres vivos, obtención de productos curativos. De las plantas se pueden obtener muchas medicinas, por ejemplo antibióticos, antifúngicos, y tal vez la cura de enfermedades que todavía no tienen cura, como el caso del SIDA, pasando por la investigación animal y la comprensión de su ecología. Entre las razones ecológicas están la producción de oxígeno por parte de las plantas, intervienen en los ciclos bioquímicos como los del azufre, el carbono, entre otros. Se encargan de fijar la energía solar, formando biomasa aprovechable, depuran las aguas y el aire e impiden la desertificación. Son modeladores del clima, son una fuente importante de recursos como la protección de las nacientes de agua, entre muchas otras. Por ejemplo, en el caso de las plantas, si cortamos los árboles que están en un río, pues lógicamente el río va a perder su caudal y va a llegar un momento donde prácticamente ese río va a ser inservible, ¿verdad? Entonces, las nacientes de agua son fundamentales en lo que es la protección del bosque, ¿verdad? Muy bien, eso es prácticamente un temita corto, que es el tema de hábitat y nicho, y eso sería, chicos. Muchas gracias.